Son las 20:34 y arrancamos la segunda parte de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, en nuestro 15º año consecutivo al aire, Jorge. ¿Vos estabas hace 15 años? ¡Qué bárbaro! Hoy nos acompaña por teléfono Germán Baldi, docente de la Escuela para Graduados de la FAUBA e investigador del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto de Matemática Aplicada en la Universidad de San Luis. Hoy Germán va a abordar la actualidad de las áreas protegidas en nuestro país y un trabajo reciente en el que encontró discrepancias muy importantes con los datos oficiales. Hola Germán, para arrancar, el tema de las áreas protegidas, este tema es candente y ha estado ya en Sobre la Tierra, ¿no? Y también está presente en los medios últimamente. Me gustaría que nos contaras qué son las áreas protegidas y por qué deberían importarnos sobre todo. Bien, bueno, las áreas protegidas son espacios, pedazos del territorio argentino terrestre o marino, ¿no? En donde mediante una serie de normas, pueden ser leyes, decretos, etcétera, se delimita un espacio que debe ser gestionado y debe estar reconocido socialmente, y en ese espacio las actividades productivas y la creación de viviendas, etcétera, están restringidas. Parcial o totalmente. Hay lugares en donde no se puede ni siquiera pisar, supuestamente. Pueden ser parques nacionales, que son las figuras más conocidas. Pueden ser reservas provinciales, reservas forestales, también provinciales, pueden ser nacionales. Y puede ser, no sé, un tercio de un país, como pasa en Groenlandia, o puede ser una cueva, la entrada de una cueva, que también hay áreas protegidas desde chiquititas. ¿Y por qué se crean? Eso es viejo como la humanidad, pero tienen muchas motivaciones. Lo hemos hablado en trabajos anteriores, en entrevistas anteriores. Sí. Puede ser para proteger la riqueza de especies o para proteger un bosque y sus recursos a futuro. ¿Y por qué es importante? Bueno, en realidad porque uno podría hablar del valor intrínseco de la naturaleza y que uno quiere seguir disfrutándola. ¿Cómo sería nuestra vida sin el conocimiento sobre los dinosaurios? Bueno, también hay motivaciones mucho más directas, que es, bueno, protejamos la naturaleza porque de ahí sacamos el agua limpia, lo que muchas veces se dice, y es totalmente cierto, que está la clave para curar enfermedades o para prevenir desastres naturales, etcétera. Ahí es muy diverso eso. Y todo válido, digamos, claro, en cuanto a esas motivaciones. Yo a priori pienso que la Argentina tiene una tradición conservacionista, pero no estoy tan seguro si es así. Para vos, ¿cómo está la Argentina en materia de conservación? Y es cierto que Argentina hace casi 100 años, en 1934, si no me equivoco, se crean las primeras áreas protegidas nacionales. El Parque Nacional del Sur, que ahora es Nahuel Huapi, y después Iguazú. También es uno de los primeros países en Sudamérica en crear áreas protegidas marinas. Tiene muchas leyes y adhiere a muchos acuerdos internacionales, entonces es un país poderoso en ese sentido. Está la famosa ley de bosque de 2007, la ley de glaciares de 2010, etcétera. Pero cuando uno se pone a ver específicamente lo que es áreas protegidas, Argentina está un poquito atrás, o bastante atrás, que otros países vecinos o países lejanos. Para dar algunos números, Argentina tenía, en un trabajo anterior, tenía en conservación estricta 2,3% de su territorio bajo protección, mientras que Chile tenía el 18 y pico, Bolivia el 16 y algo, y Argentina está más abajo del promedio sudamericano y aún más abajo que el promedio global, que es un poquito más que 7. Entonces, no es para criticar lo existente, ¿no? Pero sí, para eso sirven las comparaciones, para saber en qué posición estamos como país en ese ranking global.
Y en ese ranking global hay cosas, en cuanto a áreas protegidas, hay que trabajar un poco más aún. Así que no sería taxativo en cómo estamos. A mí me gustaría que estuviésemos un poquito mejor en cuanto exclusivamente a la extensión protegida y a esos sesgos que existen en la distribución espacial, de los cuales podemos hablar más adelante. Claro. Germán, cuando recién decías, mencionabas estos porcentajes, ¿no? ¿En qué fuentes, qué fuentes consultás? ¿Hay fuentes nacionales, fuentes internacionales? Sí, la fuente nacional más importante es el CIFAP, que es el Sistema Federal de Áreas Protegidas. Uh-huh. Es un órgano que se crea hace unos años, en ese momento existente Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y es el órgano que supuestamente, bueno, no supuestamente, sino que efectivamente es el que lleva adelante la curación, sistematización de áreas protegidas en el país. Argentina es un país federal, cada provincia maneja su propio sistema. Y después hay otras fuentes internacionales como lo digo en inglés, es la base de datos global de áreas protegidas, WDPA, que es la que usan la mayor parte de los y las científicas y tomadores de decisiones. Sí. Esos son los datos con los que contamos y los que yo no quería ahondar, porque el CIFAP indicaba hasta fin del año pasado que Argentina tenía casi el 17% de la superficie terrestre protegida y un poquito más del 7% de la superficie marina. Uh-huh. Y cuando yo me ponía a comparar con otros organismos, no pegaban los valores. La WDPA, esta organización internacional, decía 8,8 Argentina. Y cuando yo, y otras personas, ¿no? Por supuesto, uh-huh, evaluábamos la información espacial, no nos daba, no pegaba con lo que el CIFAP informa. Entonces, por ese motivo es que nos propusimos algo bastante sencillo, que es, bueno, vamos a salir a buscar toda la información espacial que hay, vamos a tratarla con la mayor prolijidad posible y vamos a ver qué da. Quizás el CIFAP tenga razón o hay algunas diferencias. Germán, así claro. Que ese fue... Sí. Perdóname. Claro, hace muy poco, de hecho este año, ¿no? Publicaste un trabajo sobre este tema, sobre este problema, ¿no? Que tenía un montón de información. ¿Nos querés contar? Sí, yo me adelanté, perdón. Sí. Bueno, eso empezamos a fines de 2023 con esta tarea. Y ahora en agosto, aunque la publicación salió un poquito antes, es de agosto de este año, en la revista Ecología Austral, que es de la Asociación Argentina de Ecología, en donde presentamos todos estos resultados. Bueno, el artículo está repleto de comparaciones, de números, con lo más prolijo que pudimos hacer. Y como resultados lo que obtuvimos es bastante diferente con lo que informan las fuentes internacionales y la principal fuente nacional, que es el CIFAP. Sí. En particular, para la Tierra encontramos... Aclaro que fue bastante trabajoso porque hubo que llamar a cada provincia, a cada municipio, a muchas universidades nacionales y contactarse con muchos actores privados. Uh-huh. Eso fue... No es un trabajo desafiante desde lo teórico para nada, es simplemente recolectar información, pero hubo que escarbar muchísimo. Pero juntaron un montón de información. Sí, un montón. Encontramos alrededor, un poquito más de 900 áreas protegidas. CIFAP tenía en su registro, hasta donde yo sé, algo así como 450 unidades. ¿El doble? Sí, el doble. Muchísimas municipales y provinciales uh-huh, que no tenían delimitación espacial, nosotros las espacializamos, y también algunas nacionales, y la verdad que los números, cuando uno superpone toda la información, la cura y
la crea en algún punto porque hay muchísimas unidades que están en leyes o decretos, pero no tienen polígonos, no están en el espacio, no están en un mapa. Mirá. Y eso es válido. La unidad existe, el área protegida existe. Bueno, nos pusimos a dibujar en el mejor sentido de la palabra. Y bueno, llegamos a números bastante distintos a los del CIFAP. En Argentina, un 10,4% del territorio está bajo alguna denominación de área protegida pública o privada. Recordemos que CIFAP decía casi 17. Sí. Después, a principios de año, CIFAP cambió el número y lo bajó a 12. No llegué nunca a entender cuál fue la causa de perder 5 puntos, ¿no? Que es 5 puntos de un país, es bastante. Pero aún así es alta la diferencia. Y en lo marino fue más similar, pero bueno, hay muchas menos unidades, entonces es más fácil de manejar. Claro. Y cuando desarmamos ese 10,4% del territorio por categorías, bueno, la enorme mayoría son públicas, el 99,3%, el 85%, un poquito más del 85% son áreas protegidas que permiten un uso bastante poco definido y esas áreas protegidas muchas veces no tienen, algunas ni siquiera tienen reconocimiento público. Claro. Cuando yo llamaba a algún municipio, incluso provincias, pidiendo, me pasás el área de tal, me pasás un polígono, información, decreto, lo que sea, me dicen, no la conozco, pero bueno, perdón, hay una ley. Yo leí que existe la ley. Entonces, es el gran conjunto, o la mayor fracción de las áreas protegidas que encontramos son de tipo laxo en cuanto a su definición, en cuanto a su uso, en cuanto a el control de lo que ahí ocurre. Y además, nosotros en eso que obtuvimos encontramos bastante sesgo espacial, ya que hay provincias que no solo tienen bastante curada la información, sino que protegen mucho. En el caso de Tierra del Fuego, con Tierra del Fuego es la que más tiene, es algo así como yo tenía acá anotado el valor, arriba del 36% de su territorio protegido. Está bien, es despoblado, es poco poblado, no se puede hacer soja, etcétera. Pero hay muchas provincias, hay 15 provincias que tienen menos del 2,5% de su territorio protegido. Y varias de esas provincias tienen en categoría estricta menos del 0,2%. Puedo hablar de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Catamarca, etc. Y esto incumple muchos convenios internacionales, no solo nacionales sino internacionales. Por ejemplo, para 2020 deberíamos tener el 17% protegido y para 2030 deberíamos tener el 30% protegido. Y eso tiene, bueno, varias connotaciones, ¿no? De tipo, incluso hasta constitucionales. Pero bueno, encontramos bastante variabilidad, no solo en cuanto a querer pasar la información, sino en cuanto a lo que está protegido. Germán, realmente son muchos los resultados que estás contando, son resultados clave aparte. ¿Nos haces un pequeño resumen de qué implica todo esto? Por ejemplo, mencionaste lo del sesgo espacial. El sesgo espacial implica que vamos a tener sistemas naturales sin protección y sistemas naturales bien protegidos. Eso no es algo directo a cómo no me estoy mencionando cómo le afecta a la población humana. Simplemente va a haber más naturaleza en algunos espacios, menos naturaleza en otros. Pasa en todos los países, pero en Argentina es más marcado. ¿Qué consecuencias para los humanos? Bueno, yo siempre pienso en una que es bastante subvalorada, que es nuestro contacto cotidiano con la naturaleza, que lo hemos hablado en oportunidades anteriores. Para mí, a mí me marca eso. En el día a día necesito ver naturaleza. Claro. Bueno, gran parte de nuestra población, sobre todo la urbana, eso no lo va a tener. Pero además hay cuestiones de
de provisión de servicios ecosistémicos que sean más directos, como tenemos agua limpia, tenemos aire limpio, tenemos polinización en los cultivos o, por ejemplo, tenemos protección ante un fenómeno natural. Pensemos en los casos de las inundaciones de Bahía Blanca, en donde hablan de el desborde de arroyos, y eso tiene consecuencias gigantescas para la población. Quizás si hubiese un manejo de las cuencas, preservando ciertos espacios, sobre todo los humedales, en su estado lo más natural posible, bueno, esos fenómenos se mitigarían en un futuro. Así uno podría mencionar varios ejemplos, no sé si cientos, pero más de 10 podría, pero realmente que exista la naturaleza no es algo menor, y no solamente por nuestra salud mental o nuestra espiritualidad, ¿no? Claro. No, vos recién decías que en tu día a día necesitabas naturaleza, y yo pensaba, bueno, pero Germán vive en San Luis, que está rodeado de unos paisajes espectaculares, las sierras, acá en la ciudad es puro edificio. Pero más allá de eso, Sí. ¿cómo está San Luis? ¿Hiciste el cálculo para San Luis? Hice el cálculo, hice un primer cálculo, no gustó mucho con autoridades provinciales. Después hice un segundo cálculo teniendo en cuenta las áreas que estaban delimitadas por ley, aunque no delimitadas o manejadas. San Luis, si solo consideraba las áreas que tienen una gestión real, en donde hay guardaparques, hay un plan de manejo, hay recursos, bueno, eran en las provincias que estaban al fondo de la tabla. Cuando uno incluye las que están legisladas, y esto lo hablé con abogados, de hecho hay 2 coautoras que son abogadas, y ellas me decían, no podés ignorar las áreas protegidas que están definidas, porque si no uno está retrocediendo en términos ambientales de amplitud de, ¿cómo se dice? Perdón. Uno está yendo para atrás en logros ambientales. En realidad lo que hay que hacer es reforzar la gestión o crear la gestión en esa área protegida. Bueno, y ahí San Luis sumaba bastante. Pero en base, uno de los resultados o de los usos de la base de datos que creamos es que, bueno, ahora está más claro cuáles son los límites de lo protegido, y podemos ir a evaluar cuán bien están esas áreas protegidas. Y a mí me encantaría que en San Luis, a esos polígonos que nosotros dibujamos, bueno, vayamos a explorar cuánta urbanización hay, claro, cuántas rutas se abren, cuánta invasión existe de especies exóticas, porque pasa de todo en el reino del Señor, y realmente hay áreas protegidas que por poco no tienen una playa de estacionamiento y un supermercado. Eso es común en muchos otros países, no es algo de Argentina, pero no es lo deseable. Lamentablemente, la gran mayoría de las áreas protegidas del país están bastante transformadas. Germán, para ir cerrando, ¿esta base de datos que mencionás está disponible? Y en segundo lugar, quería preguntarte cómo sigue esta línea de investigación. Sí, está disponible. Y todo lo que es público, todas las que son áreas protegidas públicas, y las privadas tenemos un problema que no sabemos legalmente si podemos poner a disposición los límites de esas unidades. Es un problema que tienen varios, y cualquier persona que me quiera pedir los límites de la privada, yo se los paso. Y las públicas están en una página de una ONG que se llama ProYungas, en el Sistema de Información Geográfica Ambiental. Es siga.proyungas.org.ar, y ahí pueden descargar todo. Y esto era uno de los objetivos nuestros, que la información estuviese disponible, buenísimo, relativamente curada, y esperemos que actualizada. Y eso es parte de la segunda pregunta, que es, bueno, ¿queremos mantener esta base de datos actualizada? Lo ideal sería que la agarre el CIFAP, está disponible, el CIFAP o cualquier otro organismo, claro,
Entendemos que la coyuntura no ayuda porque no sé si ahora tienen fondos para trabajar, pero bueno, ese será otro tema de conversación. Y en términos de investigación, lo que yo quiero es, y estoy haciendo, es evaluar la calidad de estas áreas protegidas en cuanto a contaminación, puede ser lumínica, sonora, etcétera, en cuanto al grado de modificación que hay de la cobertura del suelo, que puede ser lo urbano o la agricultura, la forestación, o sí, ya lo dije, la urbanización, que es muy importante en varias áreas protegidas de tipo municipal. Y explorar cómo el afuera y el adentro de las áreas protegidas se correlacionan para ver si realmente están mitigando esa presión creciente que hay sobre el territorio, ¿no? Acá y en todas partes. Exacto. Bueno, veo que eso esperemos que no te vas a quedar sin todo este trabajo, hay un montón por hacer. Así que se nos acabó en realidad el tiempo para seguir charlando, pero seguramente lo vamos a hacer, vamos a seguir charlando en una próxima investigación. Estás siempre acá y cada vez que producís algo, estos micrófonos son tuyos también, ya lo sabés. Así que yo los quiero. Muchas gracias. Te queríamos agradecer que hayas estado en Sobre la Tierra y felicitaciones por este tremendo trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Y cualquier cosa, estoy disponible ante cualquier consulta. Genial. ¿Vamos al cierre del programa?